3, los versos 16 y 17. Lo tenemos, mis hermanos. Pido a los hermanos que están hoy con mujeres que puedan también allí ver que si hay algún hermano, alguna hermana que tiene alguna dificultad en encontrar la porción de la Biblia, usted puede ayudarle. Y si usted, hermano, está ahí al lado y ve que ya usted halló la porción bíblica, pero su hermano todavía no la tiene, ahí también puede ayudarle. Vamos a lecturar allí la palabra en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Lo tenemos, iglesia? Vamos a lecturar la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice así su bendita palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí la Escritura nos dice que ella es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Y que dice que esta palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre, de que la mujer de Dios, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha dejado su palabra. Que usted a través de la misma sea instruido, de que usted vaya en ese camino de santidad y sea perfecto. Porque a través, hermano, de la perfección, a medida que Dios nos va limpiando, nos va purificando, nosotros vamos a estar preparados para realizar toda buena obra. Ese es el propósito del cristiano, que su caminar y mi caminar sobre esta tierra sea de bendición. Amén. No solamente para nuestra familia, sino también para todas aquellas vidas que están allá afuera, que no conocen a Cristo. Por eso Dios a través de su palabra nos limpia. A través de su palabra Él nos perfecciona. Por eso es que usted y yo estamos aquí en la casa de Dios. Porque queremos que esa buena obra que Dios empezó en nuestras vidas, Él la termine. ¿Cuántos podemos decir amén? Por ello es que necesitamos continuamente recibir esta palabra. Vamos a levantar nuestras manos arriba al cielo, amada iglesia, y vamos a orar en esta noche por esta santa y bendita palabra. Te damos gracias, mi buen Dios y Padre eterno, por la bendición que usted nos concede en esta noche. Padre amado, de poder congregarnos y reunirnos en su nombre, mi Señor Jesucristo. Ahora, Padre amado, nos disponemos a recibir esta palabra, esta enseñanza. Señor, te ruego que así como usted la depositó en mi corazón, así como usted me la entregó, pueda yo también con esa misma claridad entregarla a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Oh Dios mío, que esa palabra bendiga a tu iglesia en esta noche, pero que también bendiga a todas aquellas vidas que no te conocen, que a través de esta enseñanza puedan rendir sus corazones a ti, mi Señor Jesucristo. Y te pido, Señor, que tu unción sea derramada en este momento sobre mi vida, que sea usted tomando control, Señor, de mis palabras, que sea usted dándome, Señor, esa gracia y esa sabiduría para poder enseñarla a tu pueblo en esa hora. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tu unción poderosa pudra todo yugo del diablo en las vidas que están atadas, Señor, por los pecados, oprimidas por el diablo. Mientras esta palabra va a ser expuesta, sea usted obrando sanidades, milagros, liberaciones, Padre amado. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y con la ayuda del Espíritu Santo confiamos que así será. Gracias te damos, mi Rey. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos amados. En esta noche vamos a hablar bajo el tema integridad sexual en la familia. Y hemos tomado esa porción de la palabra que la encontramos en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, los versos 16 y 17.
como le decía al principio, esta palabra Dios nos deja para instruirnos. Yo sé que la palabra del Señor es rica y hay muchos temas que pudiéramos hablar, pero yo creo que ese tema también es muy importante, que nosotros como pueblo del Señor lo aprendamos, lo conozcamos, que no ignoremos estas verdades bíblicas que están aquí inscritas para que usted y yo seamos edificados. Por eso, cuando nosotros hablamos de íntegro, porque recuerde que el tema es integridad sexual en la familia, ser íntegro significa no tener una doble vida. Eso es ser íntegro, no tener una doble vida. Y es también el ser íntegro, actuar de manera recta y sincera, tanto en público como en privado, reflejando el carácter santo de Dios. Esa es una persona íntegra, que usted es la misma en su hogar, en su puesto de trabajo, aquí en la congregación, cuando usted sale en la calle. Eso es ser íntegro, no haber doblez en nosotros. El no tener una doble moral o una doble vida, sino que mostrarnos transparentes tal cual como somos en el lugar donde nosotros vayamos. Por ello, para ser íntegros debemos tener temor de Dios en nuestro corazón. Solo así haremos lo correcto, incluso cuando nadie nos está mirando. Queremos ser íntegros, debemos tener temor de Dios en el corazón. Una persona íntegra es aquella que posee primeramente ese amor hacia Dios y que lo teme. Por ello, en esta noche quiero hablar como primer punto la integridad sexual en el matrimonio. Recuerde que es ser íntegro, no tener una doble vida, actuar de manera recta y sincera, tanto en público como en privado, reflejando el carácter santo de Dios en toda nuestra manera de vivir. Por ello quiero hablar como primer punto la integridad sexual en el matrimonio. La Biblia enseña que la integridad sexual en el matrimonio es un pacto sagrado y exige una fidelidad absoluta. Por ello, cuando nosotros hablamos de matrimonio, hablamos de fidelidad, hablamos de integridad. Y así, hermanos, esta unión santa y bendita, y no importa quién la haya oficiado, si usted se haya casado en lo civil, si intervino una autoridad, amén, que tal vez no sea eclesiástica, pero es una autoridad impuesta por el Señor, pública, ya ese matrimonio es registrado y es válido a los ojos del Señor. Por ello, cuando nosotros hablamos del matrimonio, es estar o vivir amparados bajo esa integridad sexual, bajo ese pacto sagrado del matrimonio, en una fidelidad absoluta, evitando el adulterio. Y eso, hermanos amados, se logra gracias a una entrega mutua, sin retener el cuerpo, y así mantener la relación pura y libre de contaminación. ¿Qué impide que haya adulterio, que haya infidelidad en el matrimonio? Primeramente, el temor a Dios. El segundo punto, vivir de una manera íntegra, sin doblez, y saber, nosotras, hermanas amadas, como mujeres, que ya nuestro cuerpo, nosotros no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo, sino nuestro marido. Hay muchos casos de infidelidad, de adulterio. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer se niega en el área sexual a su esposo. Y muchas veces hemos visto de grandes hombres de Dios, como en el caso de Jimmy Swaggart, que él decía que él había caído inclusive en ese pecado y su esposa reconoció porque ella se había descuidado en esa área. Por ello es que si nosotras como mujeres sabias, como mujeres santas, temerosas de Dios, amamos al Señor, debemos amar también a nuestro esposo. Y aunque nosotras estemos buscando el rostro del Señor, tenemos que ser conscientes que tenemos una responsabilidad, pero de eso estaremos hablando más adelante. Entonces, Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros
los juzgará Dios. Aquí mire lo que el Señor manda dentro del matrimonio, que debemos vivir de manera íntegra, que debemos cerrar la puerta al adulterio y que por ello nosotros, tanto los varones como las mujeres, debemos mantener ese pacto sagrado de fidelidad, porque el matrimonio se basa en la fidelidad, y cuando hablamos de fidelidad, hablamos también de confianza. Por ello, ¿qué mancha la integridad sexual en el matrimonio? ¿Qué lo mancha? El adulterio. El adulterio mancha la integridad sexual del matrimonio. Por ello Dios exige por medio de su palabra a los que están bajo el vínculo sagrado del matrimonio a conservar la pureza y el respeto total dentro de la unión conyugal a través de la fidelidad. Fidelidad que nosotros encontramos en el término hebreo emuná, que quiere decir, hermanos, o se define como lealtad, confianza o confiabilidad absoluta, que se demuestra cumpliendo con la palabra empeñada. O sea, usted decidió delante de esa autoridad civil o eclesiástica, usted empeñó su palabra, que usted iba a ser fiel a esa mujer y que usted, mujer, iba a ser fiel a ese varón. Allí usted empeñó su palabra. Usted hizo un pacto de fidelidad hasta la muerte. Por ello es que nosotros como hijos de Dios debemos mantener ese pacto y debemos procurar, en cuanto dependa de nosotros, mantenernos íntegros e íntegras en nuestro matrimonio, guardar la integridad, manteniendo una relación inquebrantable. Y para ello necesitamos la ayuda de Dios, pero también depende de nuestra voluntad, porque si usted ama a ese varón, hermana, y si usted, varón, ama a su esposa, usted va a procurar serle fiel hasta la muerte, que nada manche ese lecho conyugal, que ese lecho donde usted se recuesta cada noche con su esposa, con su esposo, no sea manchado por el adulterio. Por ello Dios busca tanto en el hombre como en la mujer fidelidad. Y por ello, si el esposo es un hombre que ama verdaderamente a Dios y a su esposa, hará lo correcto incluso cuando nadie lo está mirando. Y esa mujer que ama verdaderamente a ese esposo, hará ella lo correcto incluso cuando nadie le esté mirando. Por ello, lo que va a guardar el matrimonio de que sea manchado por el adulterio es la fidelidad. Y es algo que nosotros vemos que en la actualidad y en la sociedad de hoy es algo que las personas lo tienen en poco. Hoy en día para un hombre le da lo mismo ir a buscar un homosexual y ir a acostarse con otro hombre, y ese hombre aparentar que tiene su esposa, que tiene sus hijos, pero ir a buscar mujeres prostitutas, ir a buscar homosexuales y acostarse con ellos. Para el hombre que vive sin Cristo, eso es algo tan normal. Para la mujer que vive sin Cristo es tan normal, allí donde ella trabaja, acostarse con un compañero de trabajo, con un colega de trabajo y mantener intimidad, cometer el adulterio. Para la mujer sin Cristo, no, claro, para todas. Pero hay muchas mujeres que engañan, que traicionan a sus maridos y llegan al hogar y besan al esposo y están allí con los hijos, y para ellas es algo tan normal. Pero dentro del pueblo del Señor, nosotros como hijos e hijas de Dios debemos cuidarnos de ese pecado. Que nuestro lecho sea mantenido en fidelidad, en integridad. Que nosotros no le abramos la puerta al pecado, que no le abramos la puerta al adulterio. Por ello, cuando hay temor de Dios, haremos lo correcto, incluso cuando nadie nos esté mirando. Ejemplo de esto lo encontramos en la Biblia, el caso de Job. Allí en el libro de Job, en el capítulo 3, en el verso 1 y 2,
Allí tiene como título: Job afirma su integridad. Recuerda el tema de esta noche: integridad sexual en la familia. El primer punto: integridad sexual en el matrimonio, en la pareja. Y nosotros encontramos que Job afirma su integridad en el capítulo 3, verso 1 y 2. Este hombre dijo: hice pacto con mis ojos. Escucha lo que dijo Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Mire lo que decía ese hombre: yo hice pacto con mis ojos. No voy a mirar a una virgen. Y él dice: porque qué galardón me daría de arriba Dios. Qué galardón, qué recompensa. Y en el verso 4 dice, allí, hermanos amados, aquí nosotros vemos que este hombre nos habla de una verdad. Y este hombre responde diciendo que si él cometería ese pecado, el Señor lo miraría, lo vería. Por ello es muy importante, hermanos amados, que la integridad que había en el corazón de Job lo llevó a hacer pacto con sus ojos, que no vería ninguna mujer, que sus ojos serían solo para su esposa. ¿Y esto de qué habla? Hombres con temor de Dios en su corazón. Solamente un hombre que ama a Dios y lo teme de todo corazón podrá hacer este pacto de fidelidad, de que no va a mirar a otra mujer, de que sus ojos no se van a posar ni aún sobre una mujer virgen, que sus ojos serían exclusivamente reservados para su esposa. Amén. Un hombre que ama a Dios no traiciona a su esposa con otras mujeres, y viceversa. Una mujer que ama y teme a Dios, una mujer cristiana, una mujer de Dios, no va a engañar a su esposo con otros hombres. Job amaba a Dios y amaba a su esposa. Por ello hizo el pacto que no vería a otra mujer. Y Jesús enseñó de eso también en Mateo, en el capítulo 5, el verso 8. Nuestro Señor Jesucristo dijo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otra versión dice: pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente ya ha cometido pecado con ella. En otra versión, la NTV dice, la Nueva Traducción Viviente: pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Otra versión, la Dios habla hoy, dice: pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y tristemente, en la sociedad que nos encontramos hoy en día, hay hombres y también mujeres que miran y codician. Y esto para Dios ya cuenta como adulterio, aun si el hombre, sin el hombre haber tocado ni con un dedo a esa mujer. Ya para Dios eso es adulterio. Solamente con el hombre codiciar a esa mujer, y esa mujer tan solamente con la mirada y el pensamiento codiciar a ese hombre, ya para Dios le es contado como adulterio. Hay muchas personas que dicen: no, eso no es adulterio, pero para nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: eso se le cuenta como adulterio. Ya no solamente es ir al hecho físico, sino ya en el pensamiento
Dios lo cuenta ese pecado. Ahora nosotros vemos que viene el verano y hemos empezado ya a sentir las temperaturas. Ahora que ya comienza este verano, veremos tantas mujeres mal vestidas. ¿Cuántos hombres sin Cristo en el corazón van a adulterar codiciando esas mujeres? Dios tenga misericordia de esos varones y los salve. Por eso, como iglesia, debemos orar por la salvación de los matrimonios. Que Dios se revele a la vida de ese varón, de esa mujer, para que se aparten del pecado y entreguen su vida a Jesucristo el libertador. Por ello dice Primera de Juan capítulo 3, el verso 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y solo Dios tiene el poder de hacer libre al hombre que vive bajo la maldición del adulterio. Y no solamente al hombre, sino también a la mujer adúltera. Cuando trajeron a esa mujer que la habían encontrado en el mismo acto de adulterio, el Señor Jesucristo, cuando vio todos aquellos hombres congregados prontos para lanzar la piedra, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y dice que cada uno fue dejando esa piedra y se fueron retirando. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces, aquí está en esta noche el que libera del adulterio al hombre y a la mujer que vive esclavo de ese pecado. Por ello, amada iglesia, nosotros debemos orar por los matrimonios. Debemos orar por aquellos hombres que Satanás los ha esclavizado y los ha atado bajo este pecado. Porque recuerde que nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Y para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Allí en el libro de Job, en el capítulo 31, el verso 4 dice, este hombre temeroso de Dios expresó, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Lo tenemos ahí en el libro de Job, en el capítulo 31, el verso 4. Mire esa verdad poderosa que expresa Job, y él allí nos dice, no ve él mis caminos, hablando de Dios, refiriéndose a Dios. Él dice, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Es que eso, hermanos, es lo que al hombre y a la mujer cristiana nos guarda, nos preserva. El saber que los ojos de Dios nos están mirando. Cada paso que usted y yo damos sobre la faz de esta tierra, Dios lo está observando. Dios te está mirando. Aun cuando no haya nadie en ese lugar, los ojos de Dios reposan sobre tu vida y sobre mi vida. Y esa verdad la sabía Job, pero también la sabía José. José sabía que aunque no había nadie en esa casa de Potifar, y ante la invitación de esa mujer, él sabía que Dios lo estaba mirando. Y Job también sabía que Dios lo miraba, y él lo expresó para que usted y yo sepamos que aunque humanamente no haya nadie allí con nosotros, el Dios del cielo nos está mirando. Él nos está observando. Él no solamente ve tu camino, sino que Él también cuenta todos tus pasos. Por eso Dios no puede ser burlado. Recuerdo, hermanos, que cuando yo tenía una edad como de 7 u 8 años, ocurrió un suceso que me marcó mi vida para siempre, y algo que yo lo recuerdo hasta el día de hoy, y yo creo que me lo llevaría hasta el día de mi muerte. Recuerdo que a esa edad tan corta, sería la década de los 90, yo iba todos los domingos, como ya se los he comentado en otra ocasión. Mi mamita, que Dios la bendiga, nunca nos dejaba quedarnos los días domingos de la escuela dominical. Y allí habían unos niños, eran 3 hermanos varones, eran casi de mi edad. El mayor tenía casi mi misma edad, creo que un año mayor que yo. El niño tendría como unos 10, 9 años. Y así, él era el mayor y estaba en mi mismo departamento de escuelita dominical.
tenía sus 2 hermanos menores que él. Y su mamá y su papá de él eran cristianos fieles en la iglesia. El hermano era un hermano alto, robusto, un hermano bien fornido, un hombre agraciado físicamente, y tenía su esposa muy bonita, sus hijos también muy bonitos, estos niños. Y este hermano, nosotros somos de Naranjito, él viajaba a Guayaquil a 1 hora y media con transporte público para traer mercadería para vender. Él vendía a los hermanos de la iglesia, le vendía colchas, le vendía sábanas, vendía muchas cosas para el hogar. Y él así sobrevivía y él así mantenía a su esposa, a sus hijos. Y ese negocio, el hermano buscando y sirviendo a Dios, porque eran un matrimonio fiel en la congregación, un matrimonio que servía en la iglesia y estaban en todas las actividades presentes. Y Dios empezó a bendecirlos. Dios empezó a prosperar el trabajo del hermano. Y este hermano empezó a crecérsele su negocio. Ya se puso un puesto allí en la feria libre que había. Ya él ya se puso su negocio. Y empezó a traer cada vez más mercadería, más mercadería. Dios empezó a bendecirlo, Dios empezó a prosperarlo. De lo que empezó algo tan pequeño con venta de sábanas, forros de almohada, de colchas, el hombre empezó a prosperar hasta tener ya un negocito. Y en esos viajes que él iba a Guayaquil, pues este hombre traía cada vez mercadería y mercadería. Empezaron a pasar, hermano, los meses. Y este hermano empezó a perder peso. Era un hombre bien alto, bien fornido, colorado, bien robusto, no gordo, bien, hermanos, el hombre. Y empezó a perder peso. Empezó a adelgazarse, le hablo de las décadas de los 90. El hermano empezó a perder peso de una manera exagerada. Todos los hermanos nos preocupamos. Yo, que en esa edad tenía como 7, 8 años, yo me quedé que era irreconocible el hermano, y empezó a perder peso, a perder peso, a perder peso, de tal manera que el hombre quedó prácticamente hueso y pellejo, quedó una calavera andante. Y en esa década, hermanos, recién estaba apareciendo el SIDA, y el hermano va y se hace análisis y sale el diagnóstico que el hermano tenía SIDA. La esposa se hace también, hermanos, esos exámenes, y ella también sale contagiada de VIH-Sida. Estaba embarazada. Y hermanos amados, allí el hermano confiesa que en esos viajes que él iba a traer mercadería se conoció con una mujer, y él se fue y se acostó con esa mujer. Y él dijo: nadie se va a enterar de esto que hice. En uno de esos viajes, en ese transporte público, conoció a una mujer. Se acostó con esta mujer, y esta mujer le contagió con el SIDA, y él contagió con el SIDA a su esposa y al niño que esperaba. Década de los 90, recién se estaba conociendo el brote del SIDA, toda la gente estaba espantada, la familia entera, por parte de él y por parte de la esposa, le dieron la espalda. Nadie, la familia de ellos no querían, le cerraron las puertas, ellos no contaban con su familia. Los hermanos de la iglesia fueron los que lo atendieron hasta sus últimos días de vida. El hermano murió en la taza del servicio sentado, hueso y pellejo. Después de él murió su esposa. Y yo no recuerdo muy bien qué pasó con el niño, con el último, que decían que también había nacido contagiado con el SIDA. Y a mi corta edad eso me marcó, y eso trajo gran temor sobre toda la congregación. Eso fue algo que sacudió la iglesia, que la estremeció, trajo temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Y el hermano llorando confesaba: yo creía que nadie se iba a enterar.
Yo creía que esto nadie lo iba a saber, que nadie lo iba a conocer, pero es que el Dios del cielo, hermanos, no hay nada que quede oculto, que Dios no lo saque a la luz. Por eso, hermanos, debemos andar con temor de Dios. Varón, cuídese. Usted que tal vez dice, nadie me ve, nadie se va a enterar, nadie lo va a saber. El Dios del cielo no puede ser burlado. Y eso, hermanos, sirvió para testimonio a la iglesia. Para mí fue un dolor ese día domingo cuando nos enteramos que el hermano murió sentado en la taza del servicio. Su hermano mayor, este niño, fue creciendo. Y este niño viajó a España y él se hizo cargo de sus demás hermanitos. Él fue padre y madre para sus hermanitos. Porque había tanta ignorancia del tema del SIDA que la gente pensaba que con la cuchara ya le pegaba el SIDA, que si lo tocaba le pegaba el SIDA. La gente era aterrorizada, nadie se quería acercar a él ni a su esposa, nadie los quería tocar. La gente tenía escrúpulos, pensaba que con la cuchara se le pegaba el SIDA, que si lo tocaban se le pegaba el SIDA. La familia, hermanos, totalmente cerraron sus puertas. Hermanos, fue una situación tan triste que a mi corta edad marcó mi corazón. Y eso trajo gran temor, como le decía, a toda la iglesia de Cristo en esa comunidad. Por ello, hermanos, nosotros que estamos bajo el vínculo sagrado del matrimonio debemos cuidarnos del adulterio. El libro de Proverbios, en el capítulo 6, el verso 20, quiero leer para ustedes. El libro de Proverbios, en el capítulo 6, mire lo que nos dice allí el verso 20. Lo tenemos, iglesia. Dice, amonestación contra el adulterio. Mire, el hombre más sabio que ha conocido esta tierra, el hombre al cual Dios le dio una sabiduría extraordinaria, escribió estos versos. Y allí se titula amonestación contra el adulterio. Y mire lo que Dios mismo escribe a cada uno de sus hijos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Dice el verso 27, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. El verso 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Oh hermanos amados, heridas y vergüenza hallará el que corrompe su alma cometiendo adulterio, y su afrenta nunca será borrada. Y eso es lo que pasó en la vida de este hermano. Le vino grande afrenta cuando él se vio descubierto. Qué triste, hermanos, ver que un hijo de Dios muera en esa triste condición. Eso, hermanos, nos debe llevar a nosotros a reflexionar, como dice la Escritura, que el que cree estar firme, mire que no caiga.
Por ello es que nosotros no debemos confiar en nuestro corazón. Dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice? Yo, Jehová, que escudriño el corazón. Nuestro corazón es perverso. No nos podemos confiar en nosotros mismos. Debemos depender completamente de nuestro Padre Celestial. Depositarnos diariamente. Señor, guarda mis ojos. Los que estamos en matrimonio, guarda, Señor, mi corazón. Guárdame, Señor. Ahora, hermanos amados, vamos a hablar de la integridad sexual en los hijos. Hay mucho más que quisiera poder añadir a esto. Espero poder agregarlo en la parte final, si así Dios y el tiempo me lo permitiera. Ahora, quiero hablar de la integridad sexual en los hijos. El mandato de Dios para los adolescentes y jóvenes solteros lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, el verso 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Por qué menciono los adolescentes? Porque estamos en una sociedad de donde temprana edad, 12, 13 años, ya están cometiendo este pecado de fornicación. Por ello, cuando nosotros hablamos de fornicación, es el sexo premarital. Relaciones sexuales entre personas solteras, personas no casadas. Por eso la fornicación es el sexo premarital. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos acerca de estos temas. Padres, hoy en día hay muchos que tienen estos temas como tabús, como tabú. Le da vergüenza, a muchos padres les da pena hablar de esto con sus hijos, pero lo que usted no les enseña de una manera decorosa a sus hijos, allá afuera los amigos del mundo se lo van a enseñar de una manera vulgar. Usted como padre elige cómo desea que aprendan sus hijos respecto al tema de la sexualidad. De una manera, hermanos, respetuosa, con pudor, o de una manera libertina y vulgar. Usted como padre escoge. A usted no le dé pena hablar de estos temas con sus hijos. Aún desde pequeño, usted tiene que enseñarle a su niño que nadie puede tocar sus partes íntimas. Desde pequeño, 2, 3 años, usted enséñele a su niño. Enséñele a su niña que nadie los puede tocar. Enséñele a su hijo adolescente, porque lo que usted no le enseña con pudor, allá afuera se lo van a enseñar de una manera muy vulgar. Por ello, enséñele a sus hijos a guardar su cuerpo. Y enséñele a su hijo joven y a su hijo adolescente que el cuerpo no es para la fornicación, que su cuerpo es sagrado y tiene el propósito de glorificar a Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Los jóvenes llegando vírgenes al matrimonio. Primera de Corintios capítulo 6 verso 13 dice: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué dice? Que el cuerpo es para el Señor. El cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo del joven, el cuerpo del adolescente no es para tener sexo premarital. El cuerpo suyo, adolescente que está aquí, joven que está aquí, es para que usted lo guarde como un templo santo, llegando a honrar a Dios. Usted guardándose para llegar un día virgen al matrimonio. Eso es lo que usted como padre y como madre debe anhelar, que sus hijos lleguen virgen al matrimonio. Pero para que ellos lleguen en esa condición, usted tiene que hablar de estos temas con sus hijos, con sus niños, con el adolescente, con el joven. Enséñeles el respeto también hacia los demás miembros de la familia. Por ello el tema es integridad sexual en la familia. Enséñale a sus hijos a respetar.
Allí en Levítico capítulo 18, quiero que vayamos todos, hermanos, a esta porción de la palabra. En Levítico 18, del verso 6 al 19, lo vamos a leer allí. Enséñele a sus hijos, enséñele a sus hijas, padre y madre que estás aquí, a respetar a los demás miembros de la familia. El verso 6 nos dice, ningún varón, y cuando hablamos de varón también se refiere a mujeres, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Hoy en día hay muchos muchachos que se enamoran de la misma prima. Y hay casos en que los primos, y aún primos próximos, primos hermanos, que van las familias, se reúnen y están teniendo sexo entre ellos, entre primos. Y se enamora la prima con el primo y sale hasta embarazada. ¿Qué dice allí la escritura? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, o sea, para estar íntimamente con ella, yo Jehová. Sí, hermanos, hay millones y millones de personas en este planeta Tierra para que usted se vaya a fijar en su prima, en su parienta. Eso es pecado. ¿Qué también nos dice allí? La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Que un hijo se acueste con su propia madre para tener relaciones sexuales, o la hija se acueste con su padre. Eso, hermanos, es pecado. ¿Qué también nos dice? Aquí el título del capítulo 18 dice actos de inmoralidad prohibidos. Esto Dios prohíbe, para Dios esto es algo inmoral. ¿Qué dice el verso 8? La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, o sea, el hombre que se llegue a su madrastra. Eso es un acto de inmoralidad prohibido por Dios. El hijo no puede acostarse con su madrastra. ¿Qué dice? La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. O sea, la hermanastra. Eres hermana de sangre de ella o de él por parte de padre o por parte de madre, es tu hermanastra. No puedes acostarte con ella, no puedes tener intimidad. ¿Qué dice el verso 10? La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, de tu nieta, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. Y hay abuelos que violan a sus propias nietas, que violan a la hija de su hijo, a la hija de su hija. ¿Sabe? Está comprobado que la mayor cantidad de abusos sexuales se dan dentro del vínculo familiar, por un abuelo, por un padre, por un primo, por un hermano. Dice que está ya, hermanos, confirmado que la mayoría de los casos de abuso sexual en niños y adolescentes es por su propia familia. Son pocos los casos por terceros, por gente externa. Es por el mismo vínculo, por un mejor amigo del padre, de la madre, que se dan los abusos sexuales. ¿Qué dice el verso 11? La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre, o sea, tu tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. Mire, la desnudez de la hermana de tu padre. Hay gente que se enamora de la tía, del tío. La sobrina se enamora del tío. El sobrino se enamora de la tía. Eso es inmoralidad. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás,
porque parienta de tu madre es la tía materna. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, el tío paterno. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, la tía política. Hasta eso Dios prohíbe. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. ¿Sabe? Nosotras desde pequeñas, mi mamá nos enseñó a respetar a los cuñados. La desnudez de la mujer de tu hermano, sea la cuñada, el cuñado. Mi mami desde pequeñas, desde que yo tengo uso de razón, mi mami nos dijo ella, el día que tu hermana se case, tú tienes que tener máximo respeto con tu cuñado. Mi mami nos enseñaba eso a las 5 hermanas que somos. El día que tu hermana se case, máximo respeto con tu cuñado. Y eso, hermanas amadas, nosotros lo hemos guardado en nuestro corazón. Eso usted tiene que enseñarle. Eso de que entre cuñados están que se manosean, que mano va, mano viene, que mucha risa, que mucho toqueteo. Usted tiene que estar ojo, papá y mamá. Usted tiene que estar ojo. Tiene que estar atento. Usted no puede, no, pero no, hermanos. Carne es carne y diablo es diablo. Usted tiene que enseñarle a sus hijos varones y a sus hijas mujeres máximo respeto con tu cuñado, máximo respeto con tu cuñada. Es la mujer de tu hermano, es el marido de tu hermana. Por eso tenemos que siempre ver una distancia. Yo siempre he guardado distancia con mis cuñados. Claro que nos reunimos en familia, nos reímos, todo, pero eso de tocarnos, nunca, hermanos. Yo nunca he tocado a ninguno de mis cuñados, ni para broma, ni para nada, con ninguno de ellos. Siempre guardo mi distancia. Nos gozamos, nos reímos en familia, sanamente y con temor de Dios, porque es algo que me ha sido sembrado. Allá en el pueblo donde yo soy, Naranjito, así mismo en mi niñez, había, hermanos, ya yendo para el centro, una mujer que tenía su peluquería. Esta mujer tenía su gabinete de belleza y casi todo el pueblo iba donde ella a arreglarse. Y esta mujer muy bonita, ella vino del campo, una mujer blanca, sus ojos catos, una mujer muy bonita, y a pesar que venía del campo, hermanos, tenía un físico hermoso, una mujer blanca, gata, hermosa. Tenía 2 hijas gemelas y la otra niña mayor. Esas niñas eran hermosísimas. Y esta mujer, para ayudar a su hermana, que estaba muy, pero mal económicamente en el campo, esta mujer la trae a su hermana y la mete a vivir en la casa para que le ayude con las niñas. La trae para que le ayude en las cosas, porque esa mujer pasaba todo el día en su gabinete de belleza, trabajando. Económicamente la mujer estaba muy bien, a sus hijas le daba los juguetes último modelo. Pero ¿sabe lo que hizo la hermana? Le quitó el marido. La propia hermana le quitó el marido. Y ese hombre no le importó dejar a sus 3 niñas y a su mujer. Por ello, hermanas, hermanos, padres que estamos aquí, nosotros debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Porque tantas desgracias se ven hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque los padres y las madres no les enseñan eso a los hijos.
Y usted le ve las cuñadas con los cuñados, se corretean, se abrazan, se jalan. Risa por aquí, risa por allá. El manoseo. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Hermanos amados, esto no lo enseño yo, esto está en la palabra. Por ello, qué bueno que las madres estudien la Biblia. Mi madre ya estudió esta palabra y por eso ella nos enseñó desde pequeñita máximo respeto hacia los cuñados. Y en ese tiempo todas éramos niñas. Pero esa palabra usted tiene que sembrarla desde niño en el corazón de sus hijos. Ahora, ¿qué dice el verso 17? La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás. Mire, aquí nos habla la desnudez de la mujer y de su hija. Que un hombre tome a la madre y a la hija. Y el hombre quiere acostarse con la mujer y con la hijastra. ¿Qué dice? No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Mire, todas estas cosas los habla la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4:6 nos dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Todas esas mujeres que se van cargando el marido de sus hermanas, Dios se lo va a cobrar. Dios es un Dios vengador y a Dios nadie lo podrá engañar. Primera de Corintios 5:1. ¿Sabe por qué nosotros estamos enseñando esto? Por lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Vámonos allá en Primera de Corintios 5:1 y con esto estoy terminando. Allá en Primera de Corintios 5:1. Usted sabe que la iglesia primitiva fue una iglesia espiritual, tenían todos los dones del Espíritu Santo, en particular la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se caracteriza porque era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que había dentro de esa iglesia? Lo que le voy a leer a continuación. Primera de Corintios 5:1, un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, porneia, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado, al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Reprendió duramente a la iglesia de Corinto por tolerar este caso grave de inmoralidad sexual. Aquí se nos da a conocer que este miembro estaba cometiendo incesto. ¿Qué dice? Manteniendo
una relación con su madrastra, una práctica escandalosa incluso para la cultura pagana de aquella época. Pablo, nosotros vemos que él no critica el pecado de los inconversos, sino la actitud de la iglesia, que en lugar de entristecerse y disciplinar al pecador, estaba complaciente. Por ello, hay muchas iglesias hoy que están alcahueteando el pecado. Tienen gente manteniendo fornicación, manteniendo pecado, y ahí están alcahueteándoles el pecado. Pastores que están alcahueteando el pecado. Padres y madres que le están alcahueteando el pecado a sus hijos. Y eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo. En estos casos lo que se necesita era aplicar la disciplina. Y como método disciplinario, el apóstol aconsejaba apartar a aquella persona de la comunión de la iglesia para proteger la pureza de la congregación y traer convicción para que su espíritu de aquel que había cometido ese pecado sea salvo. Con esto buscaba el apóstol Pablo no aplaudir el pecado, sino que la persona sea confrontada con su pecado para que se arrepienta y alcance misericordia. Por eso dice aparten aquel. O sea, ustedes en tal caso tienen que expulsarlo. Por eso el apóstol Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes dejan que ese muchacho siga allí fornicando, siga manteniendo sexo con su maestra, y ustedes sabiéndolo no dicen nada y no hacen nada, no lo disciplinan, eso va a corromper la iglesia, la va a dañar, la va a podrir. Un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué deberían hacer eso? Expulsar a ese muchacho. Y ahí lo dijo el apóstol Pablo, que lo entreguen a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué decía? Que le venga una enfermedad, que al venirle un quebranto y al verse ese muchacho postrado, clame al Dios del cielo y pida perdón. Y aunque su cuerpo físico perezca, su alma se salve. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Y la iglesia estaba tan acomodada viendo ese pecado y no hacían nada. No corregían, no disciplinaban. Sabían que ese muchacho se estaba acostando con su madrastra, que tenía la mujer de su padre, y la iglesia no decía nada. Y ese hombre seguía, ese muchacho, gozando de la comunión de los hermanos. Hermanos, cuando se comete un acto así, la autoridad puesta por Dios, en este caso los pastores, deben corregir ese tipo de situaciones. Por eso es que nosotros estamos aquí. Cuando vienen hermanos que vienen del mundo, que no conocen de Cristo, y vienen hermanos y están unidos, no se han casado, nosotros como pastores enseñamos esto ¿para qué? Para que esos jóvenes arreglen su situación y ya no sigan en fornicación. Que arreglen su situación y se procuren casarse, estar a cuenta con el Dios del cielo. Eso es lo que nosotros queremos. Que los hermanos que vienen así del mundo en unión libre se casen, que estén bajo la bendición del Dios del cielo. Y nosotros como autoridad, como pastores, si algo de esto, hermanos, ocurre, los pastores son los primeros que deben corregir. Ese muchacho allí fornicando con la madrastra y nadie hacía nada, nadie decía nada. Y el padre allí, sabiendo que la mujer, hermano, esto no puede ser así. Proverbios 28:13, mire lo que nos dice. Que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si este muchacho hubiera confesado su pecado, alcanzará misericordia. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si usted ha estado cometiendo este o cualquier tipo de estos pecados aquí mencionados, esta es la noche para confesárselo a Dios y pedirle perdón. Esta es la noche. Si usted está fornicando, pídale perdón a Dios y dígale: Señor, ayúdame. Yo no quiero seguir en este pecado. Póngase a cuenta con el Dios del cielo.
Segunda de Timoteo 2, 21 y 22. Y si usted es un esposo y estás engañando a tu esposa, esta es la noche para que le pidas perdón a Dios y le pidas perdón a tu esposa. Que en esta noche Cristo te haga libre de la atadura infernal de adulterio, de pecado. Aquí está Cristo, Él vino para deshacer las obras del diablo. Allí mire lo que nos dice segunda de Timoteo 2, 21 y 22. Dice así su bendita palabra. Lo tenemos, iglesia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Eso es lo que quiere Dios. Que limpies tu corazón, joven, jovencita, adolescente. Recuerda, hermano, hermana querida, que Dios ya cuenta el adulterio solamente con mirar y codiciar. Pero en esta noche Dios nos ha enseñado por medio de su palabra que el que se limpia de estas cosas será instrumento útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Usted joven que está aquí y está soltero, que no te has casado, guarda tu cuerpo en pureza y guarda tu pensamiento y tu corazón. Pídale a Dios, Señor, deme una esposa que te ame a ti más que a mí. Los jóvenes que están aquí, que todavía no se han casado, usted tiene la bendición de escoger y escoger bien. No se desespere. Hay muchos jóvenes que dicen, es que yo soy feo, yo soy fea, nadie se va a casar conmigo. Y por esa desesperación agarran lo que quieran, agarran lo que puedan. Y después vienen los ayes, después vienen los sufrimientos. Pero yo le digo, si usted joven se deleita en el Señor, Él concederá la petición de tu corazón. Él te va a dar un esposo, Él te va a dar una esposa que te va a amar. Y Dios te va a dar lo mejor si esperas en Él sirviéndole de todo corazón. Yo puedo dar testimonio de aquello. Yo no me aloqué ni me desesperé. Yo esperé en el Señor. Y como yo le pedí a Dios que me dé mi esposo, Dios me lo ha dado. Pero esto es de pedirle a Dios con sabiduría. Porque como usted se lo pida, Dios se lo va a dar. Porque nadie se casa para ser infeliz. Nadie se casa para vivir un infierno. Uno se casa para ser feliz. Uno se casa para que ese hombre te trate bonito. Para que esa mujer te trate bonito. Porque imagínese estar con una persona que te haga la vida cuadritos, que te haga un infierno, que tú ni siquiera quieras llegar a casa porque esa persona te hace un infierno en la tierra. Usted tiene que pedir al Señor con sabiduría. Porque hermano, si usted se deleita en el Señor, Dios concederá el anhelo de tu corazón. Y yo ya me casé, hermanos, ya me gocé bastante en mi juventud. ¿Sí? Y tal vez muchos sufrían hasta por mí, muchos sufrían y decían, ay, decían la pastorita Milady no se va a casar, hasta por allá en Perú hasta lloraban por mí. Porque decían, se casó la pastora Zenaida, la pastorita Milady, la siervita se va a quedar sola y hasta en Perú hasta lloraban por mí. Yo me encontré con una hermana allá del Perú, dice, yo lloraba por usted porque pensaba que usted no se iba a casar cuando hice el viaje al Perú. Y se me acercó y me dijo, yo lloraba por usted porque pensé que usted no se iba a casar. Es que hermano, Dios es fiel con los que le sirven. Y si usted le busca a Dios de todo corazón, joven, jovencita, Dios te va a dar un buen esposo. Hermanita, Dios te va a dar un buen esposo. Hermanito, Dios te va a dar una buena esposa. Pero sirve al Señor. Abre bien tus ojos. Abre bien tus ojos porque el amor ciega. El amor a muchos los ha hecho ciegos, sordos y mudos. Y cuando se han casado se les ha ido la ceguera, la sordera y la mudera. Cuando se han casado han recobrado los sentidos. Y ahí han empezado a ver lo que no veían en el enamoramiento. Por eso es que ahora es que hay que entregar, como dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Ahora usted tiene la oportunidad.
antes que se embarque en ese tren del cual ya no te puedas bajar nunca jamás. Porque recuerde que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Aquí no es que usted hizo la boda, celebró, se gozó, se fue en limusina y ya después al mes dijo, uy, esto ha sido feo, yo ya quiero devolver. Ya en el matrimonio no hay devolución. Ya no hay devolución. Ya lo que usted escogió con eso tiene que quedarse hasta que se muera. Por ello, ahora recibe el consejo de la palabra. Y usted, padre y madre, hable de estos temas con sus hijos. Hable. Enséñele a su hija a guardar la virginidad. Dígale, hija, el día que tú te cases, ese va a ser el regalo que tú le vas a dar a tu esposo. La virginidad, que ningún hombre te ha tocado. Hijo, que el día que tú te cases, la virginidad sea el regalo que tú le vas a dar a tu esposa, que te guardaste para ella. Esto parece locura en el mundo que estamos viviendo hoy. Pero si usted, padre y madre, trae a sus hijos a la casa de aquí del Señor, ellos van a guardar esta palabra. Y como padre y como madre te van a honrar. Por eso esfuércese, papá y mamá, traiga a sus hijos. Pastores, que hace calor, pastores, que hay que esperar tiempo el bus y en esa calor y me hago negro, me hago negra. No importa que te hagas negro carbón, pero traiga a sus hijos. Porque mañana vas a levantar tus manos y le vas a dar gracias a Dios por la buena siembra. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amada iglesia. Mi buen Dios y Padre eterno, queremos darte gracias en esta noche, Señor amado, por la enseñanza de tu palabra. Señor, hoy a usted le ha placido traer esta enseñanza a su pueblo. Usted dijo que estos tiempos serían peor que Sodoma y Gomorra. Y estamos viviendo en una sociedad donde los mismos padres están violando a sus hijos, donde los mismos abuelos están violando a sus nietos, a sus nietas. Estamos viviendo en un mundo tan depravado y